Chicos, buenas tardes. Buenas noches para algunos. Miércoles, tercer día. Hoy empezamos a hablar de desarrollo. Hoy tengo por acá preparados un ejemplo que estaba construyendo acerca del desarrollo con Sui. También vamos a empezar a testear un Hola Mundo. Lo vamos a desplegar de cero para entender y que nos quede súper clarísimo cómo funciona el Sui CLI. En esta primera sección vamos a empezar a platicar de qué ha habido los últimos días. Es importante conocer qué nos ha traído hasta aquí. Y antes de cualquier cosa, hagamos una pausa. Y sí quisiera mencionarles que todos aquellos que siguen aquí es porque justamente vamos a terminar esta semana. Queremos realmente que tengan esa experiencia construyendo dentro del ecosistema de SUI y queremos ayudarles a que eso pase. Durante la tarde, personas han tenido problemas instalando el CLI. Ahorita vamos a ver de manera muy general qué problemas llegamos a tener y los redirigimos ahorita a Discord. También por acá, ¿quién más está? Bueno, por acá también Matías nos ha estado ayudando a responder algunos mensajes. Entonces está cool que vayamos poco a poco haciendo la comunidad en español. También por ahí Cristina compartió el Telegram por si quieren unirse directamente al Telegram que va a empezar a crecer estos meses. Digo, esta iniciativa arrancó hace 3 semanas, entonces van a ser los primeros, o más bien entre todos somos los primeros que estamos desarrollando. Bien, vamos a abrir entonces el espacio para ver qué tenemos que tener al día de hoy. No hay que apresurarnos, hay que ir todo con calma. El día uno hablamos un poquito acerca de SUI, de su propuesta de objetos y que todo gira alrededor de los objetos. Yo puedo crear objetos que al final, si los entendemos de una manera muy abstracta y muy simple, es programar con NFTs, ¿no? Cada objeto va a ser un NFT, tiene un identificador y yo voy a empezar a hacer cosas con esos NFTs. Hoy vamos a ver que estos objetos van a tener un ownership, es decir, puede ser de un address, puede ser de otro objeto, puede ser compartido y a la vez que puede ser compartido, puede ser mutable e inmutable, ¿no? O sea, puede cambiar o no puede cambiar. Vamos a ver dentro de qué tipo entran los Move Package o los contratos inteligentes, en dónde entra un objeto de SUI y vamos a empezar a hacer como la clasificación, ¿no? Entonces, para llegar a esto, ¿qué necesitamos? El entendimiento del ecosistema. Eso creo que a todos nos ha quedado un poco claro. He visto que todos están ya en el Discord de SUI pidiendo tokens. Ahorita platicamos a ver qué experiencia les dio esa parte. Entonces, ya con ese entendimiento de SUI, el día número 2 fue acerca de instalar las herramientas. ¿Qué tenía que hacer? Instalar el binario de SUI, con el cual se instala el SUI CLI. Ahí varios han tenido problemas. Ahorita vamos a ver qué problemas llegamos a tener. Con el SUI CLI, ¿qué voy a poder hacer? Consultar mis cuentas, cambiar entre cuentas, switchar entre redes, DevNet, TestNet o LocalNet. Voy a poder publicar un Move Package, que es lo equivalente a desplegar un contrato inteligente. También voy a poder de repente consultar algunos tokens, puedo consultar mis objetos, puedo consultar un objeto en específico y puedo hacer muchísimas cosas dentro del SUI CLI, ¿no? Una vez que ya tengamos nuestro SUI binary, nuestro SUI CLI, ¿qué es lo que necesito tener? Todas mis dependencias instaladas. Debo de tener, tal vez, haber visto algún proyecto el día de ayer, que les dejamos por ahí una lista en el Notion. Y si no tienen Notion, está directamente en Discord, en el canal de programa, ahí lo pueden ver. Entonces, si ya tengo ese primer contexto y ya tengo mis herramientas instaladas, ya iniciamos el día 3 con toda tranquilidad, ¿no? Vamos a ver si alguien de repente de los últimos 2 días llega a tener alguna duda o cómo les fue instalando de repente estas herramientas. Por ahí Alessandro mencionaba que lo había podido correr en Windows, lo cual considero que es algo increíble y que de hecho ni está documentado en inglés. Si Alessandro lo quiere documentar con su autoría, va a ser el artículo en español de cómo montar un ambiente en Windows, ¿no? Pues poco a poco les vamos ganando terreno a otras partes del mundo. Así que si quieres, dale Alessandro a platicarnos de eso que lograste el día de ayer. A ver, ¿puedo compartir un poquito la pantalla? Claro, claro que sí. Share screen, ahí está. Mientras no Eh, vayas a poner cosas feas en la pantalla, porque ya nos ha pasado, no te creas. no, tampoco así. Bueno, básicamente lo que hice fue seguir los pasos acá en el Windows prerequisitos. Instalé, no, esto ya lo tenía en realidad, lo traía en mi sistema operativo cuando lo instalé. Ya también tenía el CLI, el Git que digo.
Precisamente esta es una de las razones por las que prefería hacerlo en Windows, porque esto ya lo tenía. Y si yo iba a usar el subsistema de Linux, tenía que instalarlo yo también, entonces no quería hacer eso. Era más fácil por nada. Entonces me aventuré a hacerlo aquí. Lo que sí tuve que instalar es el CMake, tuve que instalar el protocolo UForce. Por cierto, le pedí ayuda a ChatGPT para esto porque me costó un poco. Me dijo básicamente cómo poner la variable de entorno. Y, y también, para ver, ajá, el ROS también tuve que instalar el cargo. Esto no Ujú. lo instalé. Y el LVM. El LLVM. Este también lo instalé con ayuda de ChatGPT, creo que era. Pero el caso es que estas son las únicas cosas que tuve que instalar para que me corriera como tal. Una vez que ya tiene todo eso, solamente ejecuté el cargo y, bueno, esto sí se tardó la vida en instalarse, estas dependencias. Muy pesado, de hecho, la Les PC me dije, estaba tarda como llorando. media, a mí me tardó como media hora en instalar algo así bien muchísimo. Sí, mi PC empezó a llorar un poquito y le subí la temperatura con esto, pero, pero se instaló. Y ya después de eso también corrí este otro para instalar las environments aquí, como dice. Y listo, ya con esto estaría. Este no lo actualicé. Y una vez que corrí eso, ya estaría todo listo, pero me di cuenta de que aquí arriba decía una nota, un warning. ¿Dónde está? Aquí. Este warning fue el que me asustó. Cuando estaba instalando todo esto y leí este warning, me asusté un poquito porque decía que no podía correr el Sui Console en Windows. Pero lo curioso es que justamente yo me puse a probar, un poco de ocioso, digamos, y ejecutando el console, pues bueno, me corre perfectamente, o sea, no entiendo por qué la advertencia, pero bueno, gracias por nada, no sé, gracias por asustarme, pero sí funciona. Era eso, básicamente. Ese fue el proceso de instalación de Sui en Windows. ¿Y qué te ha parecido hasta ahorita, hasta el momento, Sui, Alessandro? No lo probé mucho, me gustó bastante esto de la consola, no lo había visto en otros entornos de Web3. Oye, ¿cómo para compartir? No, no está el botón. Ah, ya aquí. No lo había visto en otros entornos de Web3 y me pareció bastante cool. Y Súper, no he súper. probado más de allí. Lo dejé hasta allí y mi repositorio lo creé, dejé todo el código allí con el ejemplo, pero no he codificado como tal, lo dejé hasta ahí. Ah, Pero perfecto, vamos bien. por ahora me pareció bastante interesante. Vamos al día entonces, Alessandro. Dice Matías, es que el cargo instala de Sui compila hasta la mamá de uno. Ay, cómo es en reír. Pero bueno, gracias Alessandro por ese aporte. Igual si quisieras documentar esa parte, podemos hacerlo, compartirlo ahí a la fundación y empezar a hacer artículos en español. Si quisieras, ahí te damos el foco, Alessandro, Ah, con todo gusto. bueno, sí, eso sí vi que faltó un poco en la documentación, es explicar cómo se coloca bien la variable de entorno, porque solamente te dice, bueno, descargas el paquete y haces la Ujú. variable de entorno y te lo dice así tal cual, pero no te explica cómo hacerlo. Literal, tuve que pedir la ayuda de ChatGPT para eso. Eso es lo único que podría Sí, aportar. habrá varias cosas en la documentación que sí pasan. Hay muchas cosas que hay que intuir o que toca buscar en otros lados dentro de la documentación de MOVE a veces, pero pues aquí estamos entre todos para ir descubriendo cosas nuevas. Así que muchas gracias, Alessandro. ¿Alguien más que quiera participar de repente en su experiencia en el ecosistema? A lo mejor Matías es muy crack y sabe un montón, entonces creo que Matías también nos podría dar por ahí qué le ha parecido el ecosistema. No, bueno, la verdad fue bastante sencillo. Yo sí me fui con el WSL, que de hecho ya lo tenía, bueno, por ¿sabes? Las otras toolchains de Near y también de Stellar. Ya, lo que hice Oh, fue, está bien. sí, después hablamos de eso. Eh, ahí te tengo un buen dato. Eh, Se hizo una máquina virtual aparte, bueno, máquina virtual, una virtualización con WSL2, nada más para SUI, para empezar desde cero, no tener ningún tipo de preinstalado ninguna herramienta. Bueno, Curl ya lo tiene el propio Ubuntu, así que, pero no, fue súper rápido, no tuve ningún problema más allá de, bueno, del pase de compilación que duró, lo que puse ahí en mi comentario, que me pareció un poquito exagerado, pero bueno, tomando en cuenta cómo la arquitectura de SUI Sí, es normal, pues, y nada más viendo, tienes que tener CMake, Build Essentials y todo lo que serían toolchain completos de compilación, aparte con Rust, obviamente ya sabes que se te viene algo bastante largo con el tema de compilación y cross compilation probablemente, pero de verdad no tuve ningún problema, fue súper, súper fácil, súper sencillo.
puedo decir que explotó algo en algún momento. Solo esperar nomás. Vale, perfecto, perfecto. Muchas gracias por ahí, por el comment, Matías. Vamos a platicar entonces de qué nos depara el día de hoy, ¿vale? Déjenme abrir un poquito las slides. Hoy vamos a tener un interesante, la verdad. Bien. Hoy vamos a empezar a hablar de objetos. Hoy vamos a hablar de, como mencionaba, desde cómo funciona algunos de los elementos del Swift Framework, el contexto a través de la transacción, el transfer, cómo funcionan los objetos, su ownership, cómo puedo de repente hacer referencias a mis objetos pasándolos como parámetros dentro de mis funciones, cómo voy a poder de repente publicar y construir un objeto dentro de SwiftMove. Muchas cosas en la documentación se dan por hecho, como bien decía Alessandro, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso para que no tengamos ahí ese inconveniente, ¿no? Entonces, vamos a arrancar. Déjenme compartir mi pantalla. Mm, mm. Listo, noche de viernes, como nos gusta. Bien, entonces, para quien ande un poquito perdido y no sepamos dónde están las cosas, tenemos el Notion y aquí en el Notion, hoy empezamos el día 3, ¿no? Aquí vamos a encontrar alguna información referente a objetos, pero eso ya es información que cada quien lee en lo profundo y lo interior de sus espacios al finalizar el día o mañana, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito del Swift Developer Bootcamp. Vámonos hasta el día número 3. Vamos para acá, claro que sí. Todo eso lo que vimos ayer y antier. Ya exploramos la CLI. Pregunta, ¿todos ya tienen tokens en DevNet? ¿Puede levantar la mano quien ya consiguió tokens en DevNet? Si no, para decirles cómo lo pueden hacer. Pedro ya. ¿Quién más? Matías me queda clarísimo que ya. Alessandro también. No sé, MG, Ángel, Sandra. Sandra vi que también ya los había por ahí solicitado. Yendira, no sé, Yendira, si ya pudiste solicitar tokens ahí en el Discord de Sui. Igual si quieres mandar por aquí un mensajito. Vale, no hay problema. Si todavía no tienen tokens, solamente hay que ir a Discord. Y en Discord, nada, no puedo instalar nada desde Windows 10. Ok, igual en las dudas que vayas teniendo, si estás instalando en Windows, te vamos ayudando. Y si encontramos algún error, nos puede ayudar por acá Alessandro, que ya lo hizo, y podemos irlo viendo, ¿vale? Entran aquí al Discord de SUI, se van a venir acá al DevNet Faucet, van a poner, justamente solicité más fondos porque me los acabé, van a poner directamente el signo de exclamación, Faucet, seguido de su Active Address, ¿no? De su address, pues prácticamente. Y esa pues la sacan directamente en el CLI. La pegan y en menos de un minuto, no sé, 2, 3 minutos, tienen los fondos ahí en su wallet, ¿no? Listo. Bien, continuamos. ¿Cuál es la agenda para hoy entonces? Nada más si quieres, mándanos mensaje, Yendira, ahí en el Discord y cualquier duda que tengas te vamos apoyando. Si quieres, ahí podemos hacer un espacio para ayudarte a instalar las herramientas. La agenda del día de hoy, del día número 3, vamos a hablar un poquito del Sui Global Storage. ¿Cuál es la diferencia entre el Move, eh, más bien del Global Storage normal de Move? Recordemos que Core Move, que es el lenguaje Move original, y Sui Move tiene algunas diferencias, entre ellos el que los objetos tengan un identificador. Luego vamos a hablar de objetos, sus habilidades, vamos a hablar de los diferentes tipos de funciones, cuando una función es pública, cuando una función es tipo friend, cuando una función es privada, o qué es una función entry, ¿no? Vamos a hablar del manejo de objetos, cómo voy a de repente crear un objeto, hacer un transfer de un objeto, de repente puedo convertir un objeto en shared, o sea, compartible, o puedo hacerlo freeze, inmutable, y que ya nada lo pueda volver a cambiar. Entonces, vamos a ver que podemos controlar el cómo un objeto se comporta y al mismo tiempo la composición de un objeto. Y vamos a montar un proyecto desde cero, que hace rato les estaba por ahí preparando. Entonces, SUI Global Storage. El SUI Global Storage lo vamos a comprender como el almacenamiento general de la blockchain, que es lo que nos permite almacenar información on-chain. ¿Y qué es lo que vamos a almacenar? Vamos a almacenar objetos. ¿Y qué es un objeto? Ahorita lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero hasta este punto, lo que yo debo de comprender del Global Storage de SUI
a diferencia del Global Storage de CoreMove, es que este nos va a permitir almacenar objetos de forma persistente y los vamos a poder consultar de forma global a través de un identificador. Lo vamos a poder ver como si fuera un map en donde es un llave valor, donde la llave es el identificador y el valor es el contexto o el contenido del objeto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener directamente con CoreMove original? Que cuando estamos en CoreMove y analizamos su Global Storage, aquí vamos a tener un map de addresses, en donde cada address va a tener otros elementos diferentes, pero aquí el map directamente es con objetos, lo cual lo vuelve más o menos, con menos abstracción, perdón, para trabajar directamente con nuestros assets u objetos. Entonces, cuando yo cree un objeto y le asigne una habilidad de key y le asigne un identificador al objeto, ese objeto va a existir en el Object Storage y ya me lo voy a poder estar transfiriendo. Como vamos a ver, una de las propiedades de los objetos es que uno de sus owners puede ser un address, es decir, nosotros. Entonces ese objeto me lo puedo pasar a mí, se lo puedo pasar a Ángel, se lo puedo pasar de referente a Matías y ese objeto va a ir cambiando. Entonces voy a tener una blockchain basada en objetos y todo se consulta a través del Object Storage de SUI. Eso está muy cool, la verdad. Bien, continuamos. Las address. Un address no es más que mi identificador. Va a ser una cadena de caracteres, creo que por ahí son como 44 bytes, no recuerdo bien el dato, por ahí creo que Matías lo dejó. Es una cadena de caracteres, las cuales me van a identificar. Y esta, yo le puedo ligar ciertos elementos. Yo le puedo asignar objetos, los cuales son ese ownership de esos objetos, y yo puedo consultar mi address y conocer todos los objetos, que es lo que hace, por ejemplo, el explorador de SUI, ¿no? SUI Vision. Ahorita vamos a ver, yo voy a poner mi address y voy a poder ver todos los objetos que pertenecen ahí. Y cada objeto, recordando, puede ser como un NFT, ¿no? Un identificador único que va a tener más campos, que pueden ser campos de texto, campos de valores enteros, puede ser de repente un campo que tenga vectores o un campo que tenga otro objeto y vamos a tener objetos anidados, eso lo vamos a ver mañana, pero vamos a tener diferentes formas de cómo ver los objetos y esos objetos van a estar ligados a mi identidad o a mi cuenta, ¿no? ¿Cómo creo diferentes identidades o addresses? Bueno, si estamos en DevNet, podemos directamente a través del SUI CLI, podemos empezar a crear más objetos, digo, perdón, más cuentas. Podemos hacer un SUI client y hacer directamente un new address. Le digo directamente cuál es la forma criptográfica con la cual quiero que genere esa nueva address y ya voy a poder tener una nueva, ¿no? Yo ahorita creo que tengo un par, entonces si las consultamos, vamos a tener directamente esas address. La que tengo activa, que es mi cuenta, y las que voy a poder utilizar. Yo puedo estar switchando entre ellas y cada una va a tener diferentes objetos. Entonces yo puedo consultar directamente mis objetos, solamente no recuerdo cuál es el comando. Objects. SUI client objects. Lo hago un poco más grande por si de repente alguien me alcanza a ver. SUI client objects. Y ya puedo ver todos los objetos que pertenecen a mi cuenta, ¿no? Vamos a empezar a ver datos raros como un object ID, un digest, un object type. Y aquí es donde se pone divertida la cosa y lo vamos a ver ahorita, ¿no? ¿De dónde vienen mis objetos y de qué tipo son? Todo va a depender de cómo los haya creado, de dónde los haya llamado, de qué tipo son. Por ejemplo, si este objeto representa el gas o los tokens SUI, directamente el token SUI está dentro del SUI framework, que es toda la API de SUI, y ahí voy a tener definida la moneda. Entonces, de una manera muy sencilla, me van a poder estar mandando objetos que tengan tokens SUI, que es lo que les hacen en el faucet, ¿no? Si piden más de un faucet, les van a llegar diferentes objetos con diferentes cantidades de tokens SUI, ¿no? Entonces es como el objeto hace un wrap, o sea, un empaquetado de esos tokens y los puedo directamente consultar en mi wallet. Por lo cual todo es un objeto, un FT, un NFT, un objeto que yo cree, un elemento de un videojuego, etcétera, ¿no? Y de eso nos va a servir nuestro address. Nuestro address me permite conocer todo lo que esté en mi ownership y al mismo tiempo identificarme para hacer llamadas de un contrato inteligente y para para ubicar mi wallet de repente en las diferentes redes.
tal cual como en otros ecosistemas, con la diferencia del tema de los objetos, ¿no? Y a esto le llamamos, pues, referencia múltiple. Puedo referenciar hacia mis objetos, hacia un move package o contrato inteligente, puedo manejar el tema de mi identidad, puedo almacenar sui tokens. Es un gestor de objetos prácticamente nuestro address, ¿no? Bien, entonces ya empezamos a hablar de más cositas. Voy a tener directamente addresses, voy a tener directamente almacenado en el Sui Object Storage. ¿Y cómo hago todo eso? A través de transacciones, ¿no? Una transacción, si la función es entry, ya vamos a empezar a hablar de esas cosas. Si mi función yo la defino como entry, esta función puede ser llamada dentro de una transacción y me va a permitir conocer su contexto. Y analicemos un poquito el objeto de la transacción. Si yo de repente quiero conocer todo lo que integra directamente el Sui Framework, me puedo ir al Sui Framework en GitHub. Aquí está, Sui Framework. Hay un apartado de docs. Déjenme ir compartiendo en Discord las cosas. Networking, links de la sesión de hoy. Sui Framework Reference. Bien, vamos a empezar a revisar la referencia. Y aquí voy a tener todos los elementos que integran el Sui Framework. Desde, a ver, vamos a buscar el de Object, todo lo que puede ser un Object y todos los elementos que integre mi Object, el que yo le tenga que definir un ID, el que yo pueda crear un nuevo objeto, como lo vamos a ver hoy, el que yo pueda eliminar un objeto, porque está interesante. Hablamos de que hay objetos mutables y que hay una propiedad que los hace inmutables. Entonces, un objeto que no es un move package, o sea, un objeto que yo creo, se puede eliminar. Entonces podemos estar jugando con el Object Storage de Sui. Vamos a ver entonces cómo funciona el de la transacción. Vamos a buscar acá, me vengo hasta abajo. El que sea curioso puede de repente ver cómo funcionan las demás cosas. Los vectores, las tablas, que será lo equivalente en Sui Move a un map, por ejemplo. Voy a poder ver directamente Sui, que es, si se fijan, cuando programamos lo importamos, entonces directamente Sui lo puedo importar. eh, las monedas o los coins. Creo que por aquí en objeto coin, si mal no recuerdo, aquí está. Aquí está definido SUI como moneda y yo puedo generar objetos coin. Pero ahorita estamos para ver el transaction, que lo vamos a conocer como text context. Y en este text context o el contexto de la transacción, normalmente en cualquier blockchain, el context nos sirve para conocer el sender o quien firma la transacción. Voy a poder conocer información de la transacción como la época en la que estaba, el hash de la transacción y muchas cositas por el estilo. A nosotros nos va a servir directamente, bueno, entre muchas cosas, pero lo que lo vamos a usar acá es para conocer el sender. ¿Qué tal si yo creo un objeto y ese objeto, si es un objeto en SUI, necesita tener un ownership, a quién le pertenece? Y si le pertenece o lo configuramos para que le pertenezca a un address, entonces le tengo que hacer un transfer para que alguien lo tenga. Entonces, a través de la función sender, yo le puedo decir, oye objeto, tú vas a hacer de txcontext, dos puntos, dos puntos, sender, entre paréntesis, el address que te corresponde y ya le podemos mandar nuestro objeto a esa persona. ¿Para qué otra cosa la voy a necesitar? A través del contexto de la transacción, te van a generar los identificadores de los objetos. Si yo creo un objeto, no una estructura ni un tipo de objeto, o sea, un objeto que tenga su habilidad key, este objeto va a necesitar un identificador. Y como se crea, sí o sí, debe ser a través del contexto de la transacción para que el orden que lleva el Sui Object Storage se mantenga. Entonces lo vamos a ver al ratito, pero de eso nos va a servir este objeto context. Bueno, más bien es un módulo. No es que le digo objeto a todos, pero más bien es un módulo. Ese módulo de context es para lo que nos va a servir. Bien, entonces continuamos y ahora vamos a ver el transfer. El transfer lo podemos ver de una manera abstracta como una forma en la cual delegar un ownership. Yo soy owner de un objeto o de un elemento y ese objeto se lo quiero transferir a Ángel. Entonces, si yo soy el owner de ese elemento, se lo puedo transferir. Y si recordamos el día 1,
como esta es una transferencia simple, no es más que confirmar que Ángel tiene sus llaves, yo tengo mis llaves, es mi token y yo puedo hacer con él lo que yo quiera, no necesita pasar por el consenso de la red y yo directamente se lo paso a Ángel. Y así podemos empezar a hacer transacciones paralelas, ¿no? Que es lo que hablábamos el día lunes. Entonces vamos a buscar el transfer. Yo entro aquí al transfer y puedo de repente ver la función transfer, que es la que más vamos a estar utilizando, y nos dice que puede tener tipos genéricos, eso ahorita no nos interesa. La función transfer va a recibir el objeto. Fíjense bien interesante, el objeto. No estamos hablando de un registro en un map, no estamos hablando de repente un registro en una colección de datos. Directamente yo le voy a pasar ese objeto que está almacenado en el Object Storage de SUI, que tiene un ownership, yo se lo voy a pasar ¿a quién? A la persona que yo defina, ¿no? Y eso tal cual es un transfer. ¿Qué más puedo hacer que nos puede parecer interesante? Un free subject con el cual un objeto pasa de ser mutable a ser inmutable y que no se puede anular esa operación. Puedo convertir un objeto en un objeto compartido, lo cual, recordando, un objeto compartido sería compartido por múltiples addresses y este objeto no podría volver a ser inmutable. Sería mutable para siempre y ese objeto lo podríamos compartir con muchas personas. Un objeto compartido, como lo vamos a ver al rato también, puede ser tanto inmutable como mutable. ¿Y qué representa esto? Que todo mundo lo puede ejecutar, utilizar y este nunca va a cambiar su valor, como los contratos inteligentes. Un contrato inteligente es un objeto compartido inmutable, el cual todo mundo como nosotros lo puede acceder, pero, pero este nunca puede cambiar sus valores, ¿no? Es inmutable. Y habrá casos, como por ejemplo en protocolos DeFi, donde empecemos a definir objetos que necesiten ser compartidos por muchas personas, en donde este share object vaya a ser mutable. Y aquí es donde podemos jugar con esas propiedades, ¿no? Yo puedo llamar, perdón, la función share object del módulo transfer y decirle qué objeto va a ser transfer. Digo, qué objeto va a ser compartido. Y son las funciones que necesitaremos, ¿no? Obviamente hay muchas más funciones, pero no hay que agobiarnos. Solamente me quedo con que puedo transferir ownership, puedo convertir un objeto en inmutable, simple, o sea, no compartido, y puedo convertir un objeto en compartido. De eso nos va a servir por esta semana ese objeto transfer. Vamos a continuar. Y ahora sí que es un objeto. La función freeze me permite crear soulbound tokens. Podría ser. Fíjate que podría ser. Sí, Yendira, creo que sí podría ser. Tendremos que analizarlo, pero suena posible. ¿Qué es un objeto? Entonces, un objeto lo vamos a diferenciar de un custom type o una estructura tal cual de un lenguaje de programación, como a través de sus habilidades. Ayer habíamos hablado que había 4 habilidades, o el lunes, si mal no recuerdo. La habilidad de copy, que me permite copiar el registro de un lado a otro, en caso de que no necesite estar creando objetos, sino copiar valores. Drop, en caso de que yo de repente esté utilizando ese valor, pero fuera de la ejecución o fuera de ese scope de mi programa ya no lo necesito, entonces le puedo poner la propiedad drop y ese valor se descarta, ¿no? Puedo de repente tener un key, el cual ese key le va a decir a la propiedad o al custom type que es un objeto y el store para decirle si ese objeto se almacena en el SUI storage. Entonces, ya voy a tener a partir de esos 4 habilidades, voy a empezar a definir cosas como, no recuerdo cómo se llama en español, patrones, ¿no? Patrones de diseño, como pasa en muchos lenguajes de programación. ¿Qué pasa si de repente genero una propiedad que solamente tenga un key? Es decir, que es un objeto en SUI y ese solamente tiene la propiedad ID. Y puedo generar un objeto de repente que represente el admin del contrato inteligente, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, si yo creo un objeto admin, quien tenga ese objeto admin, puedo hacer en mis funciones, pasarle a la función, no sé, crear un NFT o un minter, le puedo pasar al minter. Solamente el owner de ese objeto va a poder mintear NFTs. Y de esa manera bien sencilla, tenemos un NFT entre comillas o un objeto
el cual yo defino quién es el dueño de ese contrato. Y ya no va a cambiar, ¿no? Yo puedo cambiar o transferir mi token, y si me lo transfieren a mí, bueno, ahora yo soy quien puede mintear tokens, ¿no? Pero todo lo vamos haciendo a través de assets, todo lo estamos haciendo a raíz de objetos, lo cual lo vuelve bastante abstracto. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. No sé quién sea. Oh my God. Ay, Cristina. No, ya. Está, listo. No te preocupes, Cristina. Bien, entonces esa va a ser la diferencia entre los custom types y objetos. Un custom type va a ser una estructura tal cual. Si yo le empiezo a añadir habilidades como el key, se transforma en un objeto y ese lo puedo utilizar. Entonces, assets y objetos son lo mismo. Sí, son lo mismo. En esencia, lo mismo es una estructura. Solamente la diferencia es que el objeto va a tener un identificador y al mismo tiempo que tiene un identificador, va a tener que tener la habilidad de key. Eso se lo definimos a la estructura y con eso ya va a ser un objeto. Entonces, todas las structs, más bien, todos los objetos son assets, pero no todos los assets son objetos. Así, ¿no? Como si fuera teoría de conjuntos. Listo. Entonces, vamos bien, ¿eh? Las preguntas están súper bien. Y este es un objeto en Move. Ahorita vamos a revisar un ejemplo, pero prácticamente este es un objeto. Un asset requiere un UID, ¿no? Y un object no necesariamente es un ID. Exactamente. Entonces, dentro de la estructura de mi objeto, yo voy a poder definir de repente un carro, la palabra reservada has me va a permitir añadirle habilidades, en este caso la habilidad key, y yo le puedo decir el identificador que está referenciado al UID, que lo vamos a traer directamente del módulo de SUI, del SUI Framework, y este me va a permitir ser mi identificador de mi objeto. Este es el que va a controlar directamente en el storage de SUI cómo se va referenciando cada uno de ellos. Este se lo vamos a crear a través del contexto de una transacción, del TXContext que hablamos hace rato, y ya después de todo lo que le ponga, es lo que yo le quiera poner a mi objeto. Si yo quiero crear un objeto carro, le pongo la velocidad, le pongo la aceleración, le pongo el manejo, le pongo lo que yo quiera, ¿no? Y ya con eso voy creando mi objeto. Mañana vamos a ver cómo le podemos añadir todavía más cosas a un objeto. Le puedo añadir objetos dentro de un objeto y hacer objetos anidados. Puedo de repente hacer un objeto dinámico donde estos valores cambien conforme yo le vaya añadiendo o eliminando valores. Y de esa forma vamos a tener objetos más complejos. Como por ejemplo tener un objeto héroe y ese héroe tiene una espada y aparte tiene una armadura, pero ese objeto y armadura pueden cambiar, entonces puedo tener objetos más complejos. Y al final vamos a tener ese patrón como de padre e hijos y tengo mi objeto padre y mis objetos hijos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pueden ser los objetos? Los objetos pueden ser propiedad de otro objeto, como lo decía, o sea, puedo tener un objeto padre que tenga objetos hijos y el chido es el objeto padre, pero literal el owner de ese objeto hijo es el objeto padre, no un address, y en ese caso se llaman wrapping objects, objetos juntos o wrapeados, no sé cómo decirlo en español. La otra es que un objeto puede ser propiedad de un address, que es lo más simple. Yo creo un objeto como este de carro y me lo transfiero ya sea a mi address o la address de Matías y de esa forma ya tengo un objeto propiedad de un address. Lo creo, le doy un owner. Un objeto puede ser inmutable a raíz de hacerlo directamente un freeze o si es un objeto compartido tipo contrato inteligente o un move package que yo publico o puede ser compartido, shared, a través de que ese objeto yo le dé esa propiedad shared o que pueda de repente ser llamado por múltiples personas y mutable al mismo tiempo. Entonces, ese es como el ownership. Las habilidades, ya lo platicábamos hace un rato. Key lo identifica como un objeto. Storage puede ser almacenado dentro del SUI storage. Drop, puedo decir este dato no lo necesito. O copy, puede ser copiado, ¿no? Puede darse el caso de que no necesariamente un objeto, sino un asset o un tipo de dato nuevo que yo cree, tenga la propiedad drop y copy. Cuando yo solamente necesito copiar ese dato, utilizarlo en mi ejecución y desecharlo. Y ahí hablamos de patrones de diseño, que ahorita les voy a pasar algunos. Y hasta aquí vamos a hablar de los objetos. Vamos a hablar ahorita de las funciones y vamos a ver un ejemplo. Bien, las funciones
tal cual es la unidad más básica de cómputo dentro de SUI. Es la que va a generar procesamiento dentro de la red de SUI. Y estas pueden ser de 4 categorías. Puede ser pública, es decir, llamadas de cualquier forma, a través de cualquier módulo, a través de cualquier address. Pueden ser privadas, es decir, solamente invocadas por el módulo que los creó. Y como nota, todas las funciones que no se especifican públicas son privadas. Entonces hay que especificarlas. Y dentro del terreno de las funciones públicas, vamos a tener a las funciones friend. Y las funciones friend son como una función pública, pero muy recatada, que dice, yo no me junto con todos. Y yo necesito tener una lista de asistencia y solamente tengo mis amiguitos los cuales pueden interactuar conmigo. Entonces yo puedo definir una lista dentro de otro módulo en donde especifico todas las address o todos bueno, sí, todas las address y todos los paquetes que pueden interactuar con mi función. Luego, tenemos las entries. Las entries también va a ser un tipo de función con la diferencia, y si lo quieren ver de esta manera muy simple, porque no hay como una definición muy específica, el entry lo podemos ver como una función que va a ser ejecutada por una transacción. Si yo invoco una transacción a través de mi SUI CLI, yo le voy a tener que especificar entry a mi función porque la voy a llamar. O de repente tener una función pública que no sea entry y solamente llamar información o obtener información, pero puedo tener una función entry que ya de repente haga un llamado a la blockchain a través de una transacción y necesite especificar entry en mi función. Bien, repaso entonces. Objeto transacción, el objeto del cual voy a obtener el contexto. Quién le envió la transacción y voy a obtener el address de la persona, o voy a poder a partir de él generar un nuevo objeto y darle su identificador. Voy a tener el objeto transfer, que lo voy a ver como una manera o una forma en la cual transferir ownership de un objeto de un lado a otro. Voy a tener los objetos, los cuales directamente a través de una estructura que yo define en el lenguaje de programación de Move, le voy a dar habilidades, key, value, key, drop, copy y store. Y dependiendo de estas, o voy a tener custom types, los cuales van a representar estructuras tal cual, o tipos de datos custom, o voy a tener de repente objetos si les doy la habilidad key y al mismo tiempo le doy un UID o un identificador dentro del storage de SUI. Esos objetos se ven de esta forma y los objetos pueden tener propiedad, o más bien deben de tener propiedad, porque no pueden tener un objeto ahí desbalagado, porque si no, no podría estar en el SUI storage. Entonces, ese objeto puede ser de un address o de cualquiera de nosotros, de un objeto, es decir, de otro objeto que lo contenga él, como un objeto padre-hijo, puede ser de repente compartido, y estos pueden ser mutables o inmutables. Inmutables, un objeto compartido inmutable sería un contrato inteligente, y un objeto compartido mutable sería cualquiera que yo defina que necesite ser compartido. Las habilidades key, store, drop, copy, que esas se las definimos a las estructuras de datos. Las funciones es con lo que yo voy a procesar datos, es la unidad de cómputo de la red de SUI, y estas pueden ser funciones públicas, funciones privadas, funciones public friends o funciones de entrada. Dice Matías, entry sería el modificador equivalente en otras chains para permitir cross contract calls. Sí, todo lo que tenga que ver con el invocar una transacción a través de una función, lo vamos a conocer como entry. Public friends sería como una función pública en la que yo delimito quién las puede llamar, y con eso, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver ejemplos de cada una. Y por último, lo que vamos a ver son los objetos como parámetros. Yo de repente, como estoy trabajando en un lenguaje centrado en objetos, le voy a poder definir objetos a las llamadas de mis funciones, lo cual lo vuelve innovador, realmente innovador al ecosistema. Si estoy pensando en un NFT, no tengo que mandarle solamente la metadata o no le tengo que mandar el registro. Yo directamente le puedo pasar el objeto y darle la referencia correspondiente. Como es un lenguaje basado o muy parecido en Rust, yo le puedo decir, ten el owner completo de mi objeto y puede leer, escribir o eliminar el objeto a través de esa referencia, o le puedo mandar una referencia de escritura a través de &mood y el objeto y decirle, oye, te mandé el objeto con la capacidad de escribirlo, haz lo que quieras, ¿no?
modifícale los valores de sus campos, o si es un campo dinámico, haz algo con él, o sea, escríbele información. O le puedo mandar solamente la referencia, que es como de, oye, te paso la información solamente del objeto. Entonces mi función puede leer los valores del objeto, más no modificarlos. Y ahí ya voy a poder empezar a construir funciones view, las cuales solamente consulta información de mis objetos, o voy a empezar a construir funciones call, en las cuales yo obtenga la referencia mutable de ese objeto y empiece a modificarlo, o voy a tener un nuevo tipo de funciones que se llamen, no sé, funciones hacer todo, en las cuales voy a poder eliminar un objeto del SUI Object Storage, o voy a poder escribirlo o leerlo, ¿no? Listo. Y aquí vamos a evaluar un Hola Mundo y después vamos a evaluar un proyecto. Entonces, en el Hola Mundo vamos a empezar a detectar esto de lo que acabamos de platicar. Así que mucho ojo, cuate. Quedan por ahí. Bien. Entonces, oh, Ale. Estás muteado, ¿eh? No, no se te escucha. ¿En qué momento me muteé? ¿No me han escuchado desde hace rato? No, no, 10 segundos. Ah, bueno. No juegues con mis emociones así, Pedro. Vale, muchísimas gracias. Dale, dale. Bueno, el proyecto se los dejé directamente en la documentación. Y este es un proyecto que viene en el SUI Move Intro Course. Y es el Hola Mundo, o sea, ese es Hola Mundo tradicional. Ese este lo vamos a analizar. ¿Vale? Si alcanzamos a ver el código. Sí, sí, se ve bien. Ven, gracias, Pedro. Lo primero, recordemos que un contrato inteligente al final es un módulo. Ese módulo, cuando lo construyamos y lo publiquemos, se convierte en un package. Y un package es un conjunto de otras llamadas de módulos, más diferentes tipos que yo construya o objetos, más las funciones que los procesen. Déjenme, le abro a mi perrito, porque si no, me va a dar problemas. Ven, Leon. Listo. Tengo un perrito un poquito inquieto. Bien. Entonces, ese módulo es lo que va a contener, ¿no? Yo cuando hago un publish va a definirse a través de funciones, a través de estructuras o objetos y a través de módulos en los cuales vamos a empezar a ver qué hay. Cuando yo cree mi proyecto, voy a tener el proyecto apuntando hacia el módulo que yo le voy a definir su nombre. En este caso, Hello World, aquí lo pone el ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a empezar a hacer a través de esas sentencias use? A importar lo que serán módulos o paquetes, ¿no? Si lo vemos de esa forma. Bien chistoso, directamente SUI y SUI Move no tienen el concepto ni de strings ni de números negativos. Entonces, directamente lo podemos importar desde un valor estándar y no directamente desde SUI. Entonces, eh, siempre el string lo tenemos que importar desde el estándar y no desde SUI. Por si luego si aquí ponemos SUI y nos da algún error, nos va a dar ahí problemitas. Ah, es read only, no lo puedo mover. Luego voy a empezar a importar lo que sí viene directamente del SUI Framework. Todas estas son módulos y los módulos le pertenecen a un address. Directamente, estos módulos tienen un address. El de SUI es el 0x2, pero uno le puede crear un alias. Si ustedes revisan otros proyectos y revisan de repente el archivo move.toml, ahí van a ver dentro de los addresses que SUI es igual a 0x2. O yo podría directamente en lugar de SUI poner 0x2, ¿no? Pero es más fácil trabajar con alias que con addresses directamente. Entonces este módulo SUI, que es el SUI Framework con address 0x2 que estoy importando, tiene el objeto object. ¿Y cómo voy a ver? Digo, perdón, el módulo object. ¿Y ese módulo dónde lo voy a ver? Si lo quiero documentar, lo platicamos hace un ratito, ¿no? Me vengo aquí al SUI Framework y aquí voy a ver directamente cada uno de ellos.
Veo el object, me voy a traer la propia referencia del objeto y el UID que lo voy a necesitar para los objetos que yo cree. También voy a necesitar el objeto transfer, del que hablamos hace un ratito, el objeto context, para traerme directamente el módulo txContext, que es en el que voy a leer el sender y toda esa información. Y es lo que voy a necesitar. ¿Qué puedo hacer aquí? Definir objetos con su identificador, transferirlos y crear nuevos objetos ligados a un identificador. Ahora vamos a crear objetos. ¿Cómo defino un objeto? Struct, el nombre del objeto, siempre con la primera en mayúscula y cada palabra en mayúscula, porque tiene camel case, entonces detecta ese tipo de cositas. Luego le voy a tener la palabra reservada has, que son las habilidades, y esto lo voy a convertir en un asset u objeto, ¿no? Puede ser directamente un objeto y al mismo tiempo almacenado en el Object Storage de SUI. Ese es un pattern, ¿no? Ese es un patrón de diseño. Si yo hago esto, automáticamente yo debo decir, ah, mira, ese es un asset objeto de SUI, ¿no? Le voy a tener que poner su identificador porque estoy utilizando un key. Siempre que utilice un key y lo convierta en un objeto, el objeto debe tener un identificador. Y ya después le añado toda la información que quiera, ¿no? Text, string y string, ¿no? Aquí podría directamente añadirle dos puntitos, las llaves, ponerle string y directamente mandar el tipo de dato. Ya depende de cómo programe cada quien. Ahorita no edito porque lo tengo abierto al mismo tiempo en Visual Studio Code y me lo abre como read-only, pero es uno a la mundo. Vamos poco a poco. Y ahora defino las funciones públicas, que son las funciones con las que voy a jugar con el código. Entonces voy a definir public, si no lo hago es privada, luego entry, para que sea una función que pueda ejecutar dentro de una transacción, luego la palabra fun, de function, y el nombre de mi función, que va a ser un mint en este caso. ¿Qué va a hacer? Mintear un objeto hola mundo y transferir su ownership. Se ve muy grosero el código, pero solamente son notaciones. Realmente no tiene nada de complejo. ¿Qué le voy a mandar un parámetro? ¿Qué parámetro? El parámetro del objeto del contexto. Yo le voy a dar el nombre context, ctx, y es del tipo referencia mutable de txContext. ¿Qué vimos que tiene el txContext? Todo lo referente a la transacción. El sender, el hash y todo lo necesario a partir del cual yo creo mi identificador. ¿Cómo lo puedo resumir? Si es una función entry, siempre le tengo que mandar su referencia del contexto. Es opcional, pero es mejor que nos acostumbremos. Si mi función es entry, sí o sí en mis parámetros le mando el contexto muteable de la transacción. Y ya nos ahorramos de cosas. Luego voy a crear el objeto, ¿no? Entonces creo una variable que se llame objeto, el cual sea directamente el objeto que estoy creando. El objeto Hello World Object, entre llaves, los elementos que contiene, el identificador, y el identificador, ¿qué valor le voy a dar ahora? Porque estoy creando, o sea, estoy haciendo un mint, es como un create object. Voy a decirle módulo objeto con el método new, le vamos a dar el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy creando un nuevo objeto a raíz de los valores de la transacción, lo cual lo hace único, porque cada transacción es única. Entonces, de esa manera ya tengo mi identificador único para mi objeto. Eso siempre es igual. Siempre voy a crear un objeto a raíz de de la transacción. Todo clarísimo hasta ahí. Si estoy haciendo una función entry, siempre le mando el contexto muteable y al mismo tiempo mi identificador siempre es el contexto de la transacción. Y listo. El texto pues es un string, la notación de semicolon de doble punto es como para acceder. El módulo string se accede a el método new o se accede al método. Es como ingresar directamente a las funcionalidades del módulo. Y UTF-8 es para el formato, ¿no? Le estamos diciendo que es el formato con el cual vamos a leer el string y el string o texto es el hola mundo. Y listo, ya tendría un objeto que dice hola mundo, que se va a crear a raíz del contexto de la transacción, es decir, es dinámico, dependiendo cuándo lo llame. ¿Y qué me queda hasta aquí? Si yo lo dejo ahí me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no se lo estoy transfiriendo a nadie, está en el limbo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Los objetos necesitan tener un ownership, ya sea propiedad de otro objeto, propiedad de un address, ser shared o ser shared mutable inmutable.
Entonces hay que darle una razón de ser a su objeto. ¿Y cómo lo hago? A través de un transfer. Es lo más sencillo. Yo le voy a decir transfer, ya sea un public transfer o aquí podría ser transfer tal cual. Y el transfer solamente necesita dos cosas. El objeto, tal cual, el objeto que hayamos creado dentro de esta función, o sea, ese objeto nuevo, y a quién se lo voy a mandar. Y el a quién se lo voy a mandar es a través del contexto. Como vimos el módulo txcontext en la documentación, yo veo el transfer, aquí voy a tener la función transfer, y el transfer necesita el objeto y a quién se lo voy a mandar. Entonces aquí yo le defino cuál es el objeto. Bueno, el objeto que acabo de crear en esta variable que aquí se guarda. ¿Y a quién? Bueno, a través del txcontext llamo la función de sender y le especifico quién es el sender o de dónde voy a tomar para sacar el sender, que es a raíz de la transacción. Y aquí esto es como si lo transformáramos todo esto en un address, porque voy a obtener el address de quien firmó la transacción y ya tendría objeto address. Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Podemos avanzar en algo un poquito más complejo? Si entendemos hasta aquí esa parte, si el hago así salen cohetes. Aquí alguien que me mande un mensajito de si todo está bien o estamos on fire. Bien, bien, perfecto. ¿Qué me quedaría a este punto? Ay, Dios mío. Bien, a este punto ya tendría un paquete. Digo, ya tendría un módulo programado. ¿Qué necesito? Necesito construirlo y necesito desplegarlo. Entonces, vamos un poquito cortos de tiempo, entonces lo vamos a hacer más rápido. Vamos a entrar directamente al espacio de este repositorio donde está. Está en examples y luego está en Hello World. Y una vez que yo ya esté directamente en la carpeta donde está mi proyecto, lo ubico porque está mi move toml, mi move log. La carpeta de view todavía no la tendrían porque no la han construido ustedes en teoría. Y está el source, ¿no? Entonces puedo ver los elementos. Está mi toml, que aquí está donde lo que les decía de los addresses. SUI, le podemos poner SUI al momento de hacer use porque está referenciado a su address. Si no, tendría que directamente escribir 0x2 en lugar de use SUI. Pero aquí como está ese alias de SUI, pues lo podemos utilizar. Bien. Entonces, ¿qué necesito hacer a este punto? Necesito primero, paso número 1, construirlo. Entonces, hacemos en este caso move, SUI move, build. Y lo que me va a hacer es construir mi proyecto. Con eso, cruzo mis dedos, que todo salga bien, primeramente, y si todo sale en verde, pues verde igual a OK, ¿no? Y ya una vez que está en verde, voy a ver ahora sí mi carpeta build, mi carpeta de move log, todo lo que se genera al momento de la compilación. Está de más de verlo, pero directamente son todos los archivos bytecode, todos los archivos binarios resultantes de la compilación, lo cual no nos compete. Bien, ¿qué es lo que me importa aquí? Ya lo puedo utilizar para publicarlo. Entonces puedo hacer un SUI client publish y le tengo que mandar el flag de cuánto gas necesito, que son cuántos tokens le voy a mandar. El estándar son como... Viene en la documentación, pero no se le... 10 millones. 10 millones de gas de SUI y le tengo que especificar nada más, ¿no? SUI client publish, siempre estando, ojo de vuelta, dentro de la carpeta del proyecto. Si no, le tengo que especificar la ruta completa de dónde está el archivo. Es más fácil entrar a la carpeta y hacerlo ahí. Solamente voy a esperar a que se compile. Me puede dar error de gas y si no, me va a dar toda la información de lo que sucedió. Me va a crear la firma, lo cual eso tampoco me compete. Está tras bambalinas. El sender, que fui yo fui quien firmó la transacción. ¿Por qué sé? Porque me sé mi address de tanto que le he visto. El objeto gas que mencionaba el día de ayer Matías, aquí puedo ver el precio al que se tomó el gas. Es de ERNET, no lo toman en cuenta. Y también el gas budget o lo que se mandó de tokens al momento de efectuar la transacción. ¿Qué efectos creó la transacción? Aquí es lo que aquí me compete. Se creó de forma satisfactoria, creó diferentes tipos de objetos que necesito encontrar cuál es el package ID o el identificador de mi paquete desplegado. Es el que diga inmutable. ¿Por qué? Porque directamente un objeto que es inmutable dentro de la transacción que creé, por lo general va a ser mi package ID.
Entonces aquí de esta manera yo ya sé cuál es mi package ID y lo puedo utilizar ya para hacer funciones call dentro de la terminal para llamar a sus funciones. También me va a generar todos los objetos que yo haya definido dentro del código, como el objeto lamundo y el objeto que me haya mandado al momento de hacer ese transfer donde se creó el objeto y se lo mandaba al sender que soy yo. ¿Qué otras cosas voy a ver? Si hago eventos, es decir, cosas que se ejecutan cuando algo dentro de la ejecución pasa, esos son eventos. No sé, se compró un NFT, disparo un evento y ahí puedo hacer una u otra cosa, ¿no? Y ahí voy a poder hacer los eventos. Eso no creo que lo vayamos a ver, pero está ahí en la documentación, se los puedo mandar. Y puedo ver de repente el cambio en los balances. ¿Cuántos tokens SUI? Y lo que aquí está interesante, que quisiera que viéramos, es que directamente el token SUI, aquí sabemos que es SUI porque 0x2 es el address del módulo SUI. Dentro del módulo SUI está el token SUI. Entonces el token SUI yo lo puedo fraccionar y mandarlo en objetos. Que si alguien ha hecho más de un faucet o un request de faucet ahí directamente en Discord, lo va a poder ver. Y ahora sí, muy bonito, un montón de números, me siento hacker, pero ¿dónde veo esto? Me voy a venir a el explorador de SUI y aquí en el explorador de SUI voy a poder hacer una auditación. Ay, qué bueno, estoy inventando palabras. Voy a poder auditar directamente todo lo que tenga que ver con la blockchain. Siempre, siempre asegúrense de qué red están. Estamos en red DevNet. Quien sea único y diferente y esté en local, spoiler para, creo que acá quienes tuvieron problemas en local, nada más cierto, es broma. Este, hay que estar en DevNet o en testnet, ¿no? Pero quien tenga pues alguna otra red, pues en otra red. Yo que estoy en DevNet, entonces voy a auditar mi cuenta. Puedo buscarme, soy el sender. Entonces puedo de repente poner aquí y voy a ver todo lo que hay en mi cuenta. Si se fijan, está todo súper ordenadito, está muy bonito el explorador. No sé si se alcance a ver, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Se rompe el formato. Vamos a ver si de repente haciéndolo. Esto. Somos hackers aquí. Voy a tener de repente varios objetos UI. Miren, yo hice mi faucet 2 veces, entonces tengo un objeto de moneda SUI con su propio identificador, Object ID, de tipo coin, coin al final SUI, la moneda SUI, y voy a tener su identificador y el balance de eso, ¿no? Es la propiedad que tiene el token SUI. Quien es curioso y dice, ¿a poco sí? Pues me meto al SUI Framework, busco coin y me pongo a revisar los elementos del objeto SUI, ¿no? Que ahí podría ser interesante para quien lo quiera hacer. Ahí debe de estar coin. Aquí está el recurso de coin. Aquí pueden ir encontrando su dato. Bueno, ya lo hice. Aquí está, balance. Entonces, de esa manera, encontramos que aquí está el balance, ¿no? Aquí veo el balance de mi token SUI. ¿Qué pasa? Que lo tengo 2 veces. ¿Por qué? Porque me mandaron 2 tokens SUI. Bien. Está medio abstracto, ¿verdad? Está medio abstracto, pero está divertido. Y voy a poder ver todos los assets. Yo ya he jugado mucho con esta cuenta, entonces voy a tener todas mis transacciones. La que hice hace 4 minutos, pues es la transacción que acabo de hacer. Y aquí voy a poder conocerla, aquí en Digest, que es como mi summary de mi transacción. El sender, la época, vamos a ver como datos solamente los útiles. Cosas de cuánto se gastó, procesamiento y todo eso, aquí va a estar un poquito más abajo. A nosotros nos interesa lo que tenga que ver directamente con nuestro proyecto. Vamos a ver dónde está, signatures, las address. Voy a tener que ver uno por uno. Bien, ahí puedo ver el contexto de la transacción. Ahora busquemos todo lo que tenga que ver con mi aplicación. Si se fijan, dependiendo el tipo de transacción, digo, perdón, el tipo de objeto que sea, me lo va a estar empaquetando. Si es un upgrade cap, es porque son objetos que yo ya tenía antes, de tipo upgrade cap, que sí alcanzamos a verlo, creo que sí alcanzamos a ver. Pero vamos a empezar a ver los demás objetos. Vamos a buscar el que diga Hello World. Ya, aquí está uno, ¿no? Mi objeto tiene un identificador. Recordando, vamos al código de vuelta. Mi objeto. Mi objeto Hello World Object tiene un identificador y el único parámetro que tiene es text. Entonces me meto mi objeto y mi parámetro text. Pues aquí está mi objeto, o sea, directamente estoy jugando con el objeto y estoy mandando un objeto de otro lado a otro. Y aquí voy a poder auditar todo lo que haga. Puedo de repente hacer un call
¿Cómo hago un call dentro de esto? Es un código muy largo. Entonces, creo que por aquí sabiamente lo tenía guardado. Em, Espérenme, déjenme ver si lo tengo aquí. Hello world. Ah, uno de Nier. No, no lo tengo guardado. Sí, claro. PowerShell, hola, mundo. Bueno, no lo tengo guardado. Pero de manera muy resumida, ustedes lo que van a hacer es invocar estas funciones a través de SweetClient. Después le vamos a especificar que vamos a hacer una llamada a qué, a una función. Yo le tengo que especificar el nombre de la función, después el nombre del módulo, que en este caso era hola mundo, luego el paquete, que es el identificador del paquete, que me lo da directamente aquí la transacción, es el que es inmutable y la referencia. Le pego acá y después, si tengo parámetros o mi función necesita parámetros, se los mando con el flag menos menos args. Luego ya le mando todos los parámetros, ¿no? Si necesita un objeto, luego un address, luego un string, luego valores numéricos. Y siempre terminamos con el gas budget o cuánto gas va a gastar, ¿vale? Si gastamos de más, no se preocupen, se regresa. Entonces, hacemos un clic. Bien, eso fue el Hola Mundo. Si necesito construir, sui build. Si necesito desplegar, sui client publish y el valor del gas. Ese es estándar, lo pueden mandar así, si les pide más, pues le ponen más dígitos. Al cabo, es dinero de aquí. Bien, ahora vamos a explorar otro proyecto, que ese sí va a integrar las cosas de las que estuvimos hablando hoy y espero que me dé tiempo. ¿Todo cool hasta aquí? ¿Se les hace chida la sesión? Me siento solito, pongan ahí Sí, algo, sí, mínimo una reacción. todo bien, todo interesante. Entendí todo clarísimo. Vale, vale, vale. Después igual lo voy a ver de vuelta. Claro que sí, les voy a pasar ahí los ejemplos y déjenme subir el ejemplo que hice ahorita nada más a un repositorio y se los mando. Entonces vamos a irnos para atrás, para atrás. Bien, bien. Déjenme cerrar Visual Studio Code. Lo sé por si daba errores BIM, pero es mi error pensar que BIM no sirve cuando BIM es genial. Listo. ¿Qué cosa no sé por qué sale? Ahí está, listo. Este ejemplo se los documenté para que lo tengamos todos como un ejemplo, lo puedan descargar, lo puedan utilizar, puedan decir, oye, qué chido, oye, qué feo, ¿no? Y puedan construir sobre él si les sirve y si lo quieren probar. Bien, aquí se los empecé a documentar. Primera parte, importo mis módulos. Ya hablamos hace rato, ¿no? Si ocupo un string, me toca sacarlo del módulo estándar, no de SUI. Luego tengo mi módulo SUI. Recordamos, el módulo SUI solamente se llama SUI porque es un alias. Todos los módulos tienen un address. Les corresponde un address porque un módulo no es más que un objeto inmutable que es un package. Entonces, toca referenciarlo a su address y toca invocarlo, ya sea con un alias o con su address. Luego invocamos el objeto, el UID, que es el objeto que le brinda su identificador a los demás objetos. Luego tenemos el módulo transfer, el módulo txcontext, en donde deconstruimos y sacamos el txcontext. Y este lo añadí porque quería hacer algo ahí con la función de matemáticas, pero no alcancé a hacerlo. Entonces, cuando lo usen les va a decir, oye, esto no está usado, quítalo. Un warning. Entonces, hay una función map en la cual pueden sacar máximos, mínimos y cosas que hay en todos los lenguajes. Bien, vamos a ver un concepto nuevo. El concepto es el que les había hablado hace un rato, que es el cómo le digo a una función que solamente el administrador o el owner que yo defina del contrato puede ejecutarlo. Y a eso lo vamos a definir como un objeto solamente, es decir, solamente con su key, sin su store, y le voy a mandar su identificador solamente. Y a este le vamos a llamar como admin cap de capability o el nombre que ustedes quieran, pero es el administrador
que tiene funcionalidades de administrador. ¿Qué voy a hacer con ese objeto admin? Ayer hablábamos de que una de las diferencias entre SwiMove y CoreMove es que tenemos una función de inicialización, que no lo vimos ahorita en el Hello World porque era muy sencillo, pero siempre que yo publique un contrato inteligente o un move package, se va a ejecutar ese método init. Entonces yo le necesito programar a mi programa, qué filósofos, le necesito codear a mi programa esa función init. Si no la pongo, como vieron, no hay problema, pero cuando tengo un programa más complejo, voy a necesitar inicializar y voy a necesitar hacer más cositas. ¿Tienen por ahí el micrófono abierto? ¿Alguien quiere hablar? Creo que solamente poner. Bien. Entonces, ¿cómo lo defino este admin cap? Primero, como una estructura. Eso define el objeto solamente. Después, voy a necesitar construir su función init. La función init siempre se debe llamar funinit. No tengo public, que quiere decir que es privada. Solamente el módulo la puede ejecutar. Fuck, solamente es privada, solamente el módulo la puede invocar y siempre se tiene que llamar init. ¿Qué debe de llevar siempre? El contexto de la transacción mutable y a esta funcionalidad de tener un objeto owner le vamos a llamar patrón de diseño capability. Así se llama y ahorita les voy a pasar la documentación. Dice que una vez que tú creas esa estructura de administrador, se llama patrón porque siempre es así. Entonces yo le voy a mandar ese administrador y se lo voy a transferir a quien quiero que sea ese administrador. Aquí mismo en el transfer creo el objeto, admin cap, identificador, object, new context. Podría hacerlo así alargado, pero como es chiquito, no es necesario hacer el let, object igual, tal. Lo puedo hacer directamente para ahorrar espacio. Y recordemos que el transfer siempre tiene dos parámetros. El objeto, que en este caso va a ser el objeto de quién es el admin, por así decirlo, y el otro, que es directamente el sender, a quién se lo vamos a mandar. Es decir, quién va a ser el owner de ese objeto owner, por así decirlo. Y una vez que yo llame por primera vez a cuando yo publique este move package o lo despliegue, en automático va a llamar esa función init y quien fue ese sender o quien desplegó ese contrato se convierte en el admin del contrato. Y ya solamente hacemos funciones en las cuales yo pida a fuerzas ese objeto y solamente el owner lo puede ejecutar. Entonces, fíjense qué cool. A partir de el owner de objetos, puedo empezar a generar lo que le llamamos este ownership, ¿no? A manejar directamente el ownership de las cosas. Bien, esas dos partes, el struct admin cap o el nombre que ustedes les quieran dar, más esa función init, pasándole ese objeto admin, se convierte en mi patrón directo de capability o de administrador, si así lo quieren ver. Y ahora este proyecto lo que hace es tener una estructura de un monstruo, o sea, un elemento, un héroe, lo que sea, un elemento, el cual, si lo vemos como un objeto SUI, lo podemos ver como NFTs, ¿no? Objetos únicos con metadata, en este caso campos de una estructura. Pero podemos verlos como si fueran NFTs. Por eso aquí se los pongo, ¿no? Definimos que esto sea un asset completo almacenado en el Object Storage, dándole key store. Le definimos que es su identificador, un UID, el nombre, un string, el ataque, la defensa, la velocidad, como valores numéricos. Y ahora ya entramos en la parte de funciones. ¿Qué cosas voy a hacer con mi elemento? Supongamos que tengo una función que cree objetos. Ahí lo puse para que directamente solo el admin pueda crear objetos, suponiendo como si fuera un minter, ¿no? Solamente, a diferencia de otro ejemplo, aquí el admin es el único que los puede crear. ¿Cómo lo hago? Public, es pública, todo la vamos a poder llamar. Perdón. Es un entry porque a partir de una transacción se llama, ahí el SUI client call. Es un entry, le especificamos que es una función, el nombre que yo le quiera dar siempre en minúsculas separadas entre guiones bajos. ¿Por qué? Por camel case de move. Entonces yo creo mi función y el primer parámetro que yo le voy a necesitar pasar a las funciones que quiero que sean solamente llamadas por el admin, le voy a decir guión bajo. El guión bajo en move significa que, ¿cómo lo puedo explicar?
que ese objeto no va a ser utilizado dentro de la función. Solamente se necesita como parámetro, pero no lo voy a invocar. Entonces, en lugar de poner el nombre, le puedo poner el guión bajo. Si se fijan, dentro de la función no se utiliza este nombre que es este admin cap. Entonces, directamente, como no lo voy a utilizar, sino solamente es para referencia, no le pongo el nombre y le pongo guión bajo. Siempre que ven un guión bajo es algo que no se utiliza dentro de la función y solamente lo necesito ya sea para comprobar que sea el admin o cualquier cosita, pero que no lo meto en el código. Luego le voy a tener que mandar su referencia solamente. ¿Qué dice esta referencia? ¿Se acuerdan? Si solamente le mando la referencia es read only, solamente lo va a leer. ¿Por qué? Porque ocupa leer, oye, ¿tú eres el admin? No, entonces no puedes ejecutar este método. Oye, si eres el admin, ok, pásele, compa, ¿no? ¿Qué más le tenemos que mandar? Si voy a crear un monstruo, en este caso, ahora sí voy a tener que decirle quién es el address, ¿no? Le voy a tener que especificar, oye, este objeto que el admin, que es Cristian, que creó, se lo quiero pasar a Pedro. Entonces le especifico el address de Pedro, ¿no? Y ya los datos directamente del monstruo, ¿no? Su nombre, su ataque, su defensa, velocidad. ¿Y qué dijimos hace rato? Es un entry. Siempre que hay un entry, al final le mando el contexto de la transacción mutable. Ese es de ley, ¿no? Y ahora sí ya creo el objeto. ¿Lo pude haber creado como acá directamente el de transfer? Sí, pero aquí ya está más cochino, ¿no? Ya se ve muy grande el objeto y es mejor ordenarlo para que se vea bonito. Entonces aquí sí ya creo una variable que se llame monstruo, que va a tener el objeto tal cual. Entonces creo el objeto, ¿no? El objeto monstruo, directamente obtenemos el contexto del parámetro de contexto que le mandamos a la función. Crea mi identificador como un nuevo objeto y ya le mando los valores directamente de los parámetros de la función, ¿no? Nombre con nombre, ataque es un U8 y ataque acá es un U8, entonces ataque, ataque, defensa, defensa. Velocidad es un U8, entonces velocidad acá debe ser un U8 y ahí va, ¿no? Y por último, es un objeto, hay que darle a quién le pertenece porque no puede estar en el limbo volando. Entonces le decimos transfer hacia el objeto monstruo, hacia la persona que definamos nosotros en la llamada. Tan tan. Ya tengo un minter que solamente puede ser ejecutado sobre el admin. Le tengo que mandar el parámetro de este admin. Y como solamente el admin va a ser de mi ownerability, de mi propiedad, si yo no soy el dueño de ese objeto, directamente no lo puedo llamar. Así de simple, sin necesidad de meternos en muchas cosas complicadas. Yo solamente creo un objeto admin y quien tenga el objeto admin lo utiliza. Por lo que veo, Coin es el equivalente al token o incluso un NFT, así es, pero realmente no existe un NFT, sino que solo son objetos con las propiedades que yo le quiera colocar, o si existe un NFT estándar. Pues no, exactamente lo que acabas de decir, Matías. Prácticamente podemos ver cualquier objeto como un NFT. Ya lo que podrían hacer es generar un NFT, el cual siga con los estándares que maneja de repente Ethereum con su ERC20 y le pongan solamente un campo metadata, le pongan un campo URL y los campos que pide la metadata de un NFT, ¿no? Lo que sí está interesante que podemos ver el día viernes es Kiosk. Y Kiosk es toda una suite para que ustedes desarrollen proyectos de e-commerce. O sea, ya les da como todo para que empiecen a generar marketplace y e-commerce de manera muy, no diría tan sencilla, pero sí les da ya todo sobreconstruido. También tienen un equivalente para hacer proyectos DeFi. ¿Por qué? Porque ya el tema de estándares y el tema de objetos ya está solucionado directamente desde el lenguaje, sin necesidad de hacer estándares, ¿no? Eso es lo que a mí se me hizo muy cool de Sui y poco a poco ya lo vamos entendiendo, ¿no, chicos? Bien. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya tengo en mi aplicación, puedo crear monstruos a partir de yo ser el owner. ¿Qué hablábamos hace un rato? Los objetos pueden ser mandados por parámetros. Puedo mandar mi objeto a un parámetro y solamente leerlo, mandarle un objeto perdón, mandar un objeto como parámetro y escribir sobre él, o mandar un objeto como parámetro y leer, escribir o eliminar. Y eso es lo que vamos a ver en los métodos de abajo. ¿Qué voy a poder hacer? Directamente puedo generar, aquí vamos a ponerle este leer, ¿no? Ese sería el de leer. Y el de leer, ¿qué va a hacer? Yo le mando una public function porque no estoy llamando una transacción. ¿Por qué? Porque es de lectura, ¿vale? Entonces aquí solamente es una public function
Aquí no voy a necesitar más que mandarle el ver ataque, que es, o sea, leer una propiedad prácticamente. Le tengo que mandar el objeto ahora con la referencia. Si solamente lo voy a leer, solamente le tengo que decir, oye, men, pues necesito que me pases solamente el objeto para leerlo. Algo así funciona el ownership de Rust, pero aquí es como lo vamos a ver así, ¿no? Entonces, le mando directamente la vista previa del objeto. Ándale, así lo podemos ver, como la vista previa del objeto. Entonces, le mando la vista previa del objeto, ¿y qué voy a devolver? Un U8, porque la propiedad es un entero, o sea, es un número. Y solamente le digo que al objeto monstruo, del cual solamente puedo leer, pásame su propiedad de ataque, y como esto es una expresión, es lo que regresa al final. Regresa este dato numérico, lo regresa y empata, ¿no? Tengo un U8 acá, y acá la propiedad de ataque es un U8. Aquí está, ¿no? Ataque es un U8. Bien, sigamos. ¿Qué más puede tener un objeto? Un objeto puede escribirse. Entonces, yo entro a mi función, ahora sí un entry, porque voy a hacer un cambio a partir de una transacción. Le pongo function. ¿Cómo se va a llamar mi función? Era aquí. Bien inteligente el Zambrano. Voy a obtener una función que en este caso se llame aumentar ataque, ¿no? Que es escribirle un valor extra a una propiedad. ¿Qué le voy a tener que pasar acá? Acá necesito escribir. Entonces le mando ese mismo objeto monstruo, pero ahora le tengo que mandar una referencia mutable. Mutable quiere decir que puede cambiar. Entonces le estoy diciendo, oye, ya no tengas la vista previa, ten el permiso de escribir dentro del documento. Entonces le estoy mandando esa posibilidad de que se escriba ese objeto. Y por último, como estoy aumentando, tengo que mandarle el incremento, ¿no? Oye, quiero que mi monstruo se incremente en 8, por así decirlo, ¿no? Y ya pues directamente le puedo mandar el ataque más incremento. Dice Matías, ¿dónde dejaste el? Se me olvidó, es que es opcional, pero es buena práctica que lo hagan. Así que ya me cachó ahí Matías. Sí, se lo pueden poner al final. Es opcional, pero si no lo utilizan es opcional, pero es mejor que tengan la práctica de hacerlo. Entonces, esta propiedad de monstruo ataque al final sería su misma valor más el incremento, ¿no? Igual, al final, este valor se regresa, se incrementa la propiedad, ¿no? No estamos devolviendo nada. Y por último, vamos a tener otra public entry que es de eliminar. Como un objeto en SUI es mutable, al final no es un contrato inteligente mutable, sino es un objeto tal cual, un elemento en blockchain, ese sí lo puedo eliminar. Entonces, bueno, siempre y cuando no sea un objeto freeze o que yo previamente haya vuelto inmutable, pero sí voy a poderlo eliminar. Entonces yo le puedo mandar directamente el objeto. Si yo le mando directamente el objeto, es como de, ten amigo, haz lo que quieras con él. Y ahora sí, pues hago lo equivalente a una destructuración de objetos. Le digo, oye, ubícame el objeto monster de identificador, el que le mande, de nombre, de ataque, de defensa, de velocidad, no utilizables, como dijimos hace rato, y eso guárdamelo en monstruo. Es como como una estructuración de objetos en JavaScript. Entonces, este monstruo ya me ubicó directamente el objeto monstruo que yo le mandé por consola. Y por último, solamente ejecutamos la propiedad que les dije hace rato que íbamos a ver, que era el delete, ¿no? El módulo objeto tiene una función delete y solamente necesita el identificador para mandárselo. Bien. Entonces, ya nada más nos queda probarlo. Vamos a verlo. Se los voy a pasar en un repositorio, ¿vale? Ahora sí nada más nos vamos a meter a el juego y lo primero que haríamos es construirlo, ¿no? Remove build. Ahí está lo que les decía de los warnings. Quería hacer algo con el mat, al final no lo utilicé. Y es como Rust, ¿no? Te va avisando qué es lo que tienes mal y te va ayudando a que lo corrijas. Entonces, todo está ok. ¿Qué haré después? Un Sui client publish. Esta no lo voy a publicar porque ya casi no tengo tokens, pero ya lo tengo publicado. Y más porque los comandos están bien largos. Porque si se fijan, le metí un montón de propiedades. Entonces, todas esas propiedades se las tenemos que mandar en el code, ¿no? A todas estas. El admin cap, el address, el nombre, el ataque, bla, bla, bla. Pero de cajón, el admin cap es mi cuenta, el address a quien yo se lo quiera mandar y tan, tan, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Y yo por acá tengo Sui client, este,
call, y aquí está todo este monstruo de comando, ¿no? Vamos a repasarlo. Soy client, voy a hacer una transacción, voy a llamar una función. Entonces le tengo que decir qué función. La función se llama crear monstruo, ¿recuerdan? Se llama crear monstruo. Es un módulo, el módulo se llama game, eso ustedes lo definen. El package, es decir, cuál fue el paquete donde se desplegó, o sea, que dónde está desplegado, cuál es el move package de esto, su dirección. Ahí está la dirección, sorry, ahí está la dirección. Y ahora sí le mandamos los argumentos. Todo de aquí para atrás es solamente para ubicar el paquete y especificarle que vamos a llamar una función. Luego le mandamos los argumentos. ¿Qué argumento? El primero es directamente el objeto admin, ¿no? O sea, ese objeto admin que creamos, lo ubicamos y ponemos el address de ese objeto admin. Luego, a quién va a ser enviado. En este caso es esta cuenta. Y después la información, ¿no? Monstruo 3, 10 de 10, budget, etc. Bien. Entonces ahí le vamos a llamar y voy a tener mi objeto creado. ¿Por qué funcionó? Porque si yo me meto a mis addresses, soy client, eh, ¿cómo era? Active address, es mi cuenta. Pero ¿qué pasa si cambio de cuenta? Soy client, switch, address 0x3. Eso, no, soy bien hacker. Cambié de cuenta. Entonces, si yo vuelvo a llamar la función en la cual este objeto que está aquí, que es mi objeto admin, no concuerda con quien tiene ese objeto admin, me va a dar error. Que en este caso debería dar error porque ahora cambié de cuenta y mi otra cuenta no tiene ese objeto. Pues vamos a ver qué pasa. Cruzamos los dedos porque funciona, porque no lo probé. Sí. Entonces sí funciona. Entonces vemos que nos arroja un error porque es la persona incorrecta quien está firmando mi transacción. Y de esa forma ya puedo empezar a jugar con ello. Puedo empezar a tener em, ownership dentro de mi programa, en el cual solamente la persona que yo quiera que sea el minter o que ejecute funciones lo pueda hacer. ¿Qué me queda? Pues meterme al explorador y en el explorador directamente ver esas transacciones. Vamos a ver. Esta dio error. Esa fue la que dio error. Bueno, vamos a ver los objetos, mejor es más fácil. Déjenme recargar. Y por aquí debe de estar uno que diga. Este. Lo que no me gusta del SUI Explorer, de este explorador en particular de SUI, no me permite ver directamente todos los elementos. Bueno, más bien no tiene una fecha de creación. Tengo que andarlo buscando. Ah, miren, aquí está monstruo 3, ¿no? Entonces, monstruo 3, este es el identificador de ese objeto monstruo 3, su nombre que le pusimos, su nombre de él y los valores, ¿no? Ataque, defensa, velocidad. Y de esa manera, pues ya tengo un objeto que yo creé de un monstruo y ya con ese monstruo puedo empezar a hacer muchas cosas. Puedo empezar a definirle métodos a mi monstruo de que ataque a otro monstruo, por ejemplo. Ya pues ustedes pueden jugar con eso. O puedo crear un método que me reduzca mi salud, que me incremente el ataque, que, no sé, me incremente mi velocidad. Ya puedo empezar a crearle métodos para crecer mi objeto, o puedo añadirle otro objeto, anidárselo y ponerle una espada a mi monstruo, o ponerle un objeto, un ítem. O sea, ya podemos empezar a jugar con el lenguaje de esa forma, ¿no? Y ahí pues ya les dejamos el ejemplo para quien quiera continuar, ¿vale? Ahí se los voy a pasar. No lo he probado al 100%, pero funciona esta parte, entonces está bien. Hay que testearlo un poquito todavía. Este, pero funciona. Entonces, déjenme dejar ver si hay algún mensaje. Yo necesito un objeto que incremente el balance. Ay, supongo que no se puede usar let monster, igual monster. No, el signo de interrogación, no me acuerdo cómo se llama ese operador acá. No, no se puede utilizar. Ahí sí, ya para ver en específico operadores y eso, nos podemos venir directamente al libro de Move. Y ahí en el libro de Move pueden empezar a ver más cositas, ¿no? No sé esa parte en específico dónde venga. Matías. Tendría que buscarlo, esa parte de los operadores. Seguramente aquí vienen concepts. Unity tabs.
Expressions, por alguna en esta parte los vi. Ah, aquí están. El libro ya lo tienen, entonces ahí en el libro lo pueden estar revisando, ¿vale? Bien, voy a dejar de compartir hasta aquí. ¿Qué les pareció la charla de hoy, chicos? Podemos hacer un summary si gustan rápido, pero sí quisiera ver si se entendió. Traté de explicarlo de la manera más sencilla que se me ocurrió. Espero que les haya sido sencillo de entender. No sé qué les haya parecido el día de hoy. Bien, a mí me pareció muy clara la forma de explicar y me pareció que Move es parecido en cierto aspecto a Solidity. Yo no sé de Rust, nunca hice un curso de Rust ni nada parecido y entendí todo. O sea, lo que hacías lo entendía porque hice un bootcamp de Solidity hace poco. Perfecto, perfecto, súper, Pedro. La pregunta que dicen, ¿el valor entre las llaves de los importes es para estructurar? No tal cual para estructurar, sino para entrar, bueno, es que sí, puede ser de estructurar. Es para entrar a los módulos que estén dentro de ese módulo o las funciones que estén dentro de ese módulo. Y por ejemplo, el, en el módulo del Swift Framework tenemos el módulo transaction y en el transfer, perdón. Y ya de ahí podemos empezar a sacar las funciones que hay integradas, pues las sacamos de ahí. En Swing Fonts de gas, como en NIR, sí, el gas que tengas se te debe de regresar lo que no estés utilizando. Si mal no recuerdo. Si estoy equivocado, lo investigo si quieres bien, Matías. Este, mm, pero sí, no tendría que haber problema. Dice Ángel, es menos cuadrado que Motoko. A mí también me lo parece. Si bien Motoko bueno, aquí creo que ya hacemos el espacio de análisis. Si se fijan, cada blockchain tiene como lo suyo. En lo particular, por ejemplo, Sui me gusta mucho el que, no sé qué a ustedes les parezca, pero el concepto de objetos lo vuelve muy sencillo de entender. O sea, eso es un objeto, es un asset digital, ok, puedo hacer con ese asset lo que quiera. Moverlo, usarlo en funciones, trabajarlo, enviárselo a alguien. Un objeto es un NFT, un objeto es un FT. O sea, me parece más sencillo de entender. Motoko Internet Computer es más una plataforma de servicios en la nube descentralizados. Entonces van por otro rollo. NIR va por otro rollo con vos. Entonces cada uno ve blockchain a su manera. En lo particular a mí Sui me gusta mucho ese tema de los objetos. Yo lo intento comparar con Python y se me hace más fácil. Sí, pues es que ya casi cada quien le agarra el sabor que le gusta el agua de esto llamado blockchain, ¿no? Perfecto. Entonces, qué bueno que hicimos ahí el espacio de introspección. Vamos a hablar un poquito de qué nos depara hoy. Hoy nos pasamos de tiempo, pero está perfecto. Creo que fue bueno el hablar de más cositas hoy. ¿Qué nos toca para hoy? Bien, vamos a ver. Bueno, más les. No es cierto. Pueden revisar un poquito la documentación de acá. Les mando este proyecto que hice en un repositorio público, lo pueden testear. Si alguien lo quiere continuar o encuentra algo, pues qué cool. Podemos hacer ese proyecto colaborativo. Creo que falta hacer una organización de eso en español. Bien, haré uno. Hay aquí algo de información. Está el libro de Sui by Examples, si alguien quiere aprender haciendo. La documentación que ya ha estado desde el día 1 o día 2 acerca de conocer Sui Move. Hoy que queda de actividades, empezar su propio proyecto, empezar a analizar la sección de Create Smart Contracts with Move, les puedo pasar algunos recursos que encuentren en Internet y con ello que empiecen ustedes ya a desarrollar sus proyectos, ¿no? O sea, ya empezamos desde hoy oye, así se programa en Move, está interesante, está cool y dándole hacia adelante, ¿no? ¿Qué nos depara para el día de mañana? Bueno, el día de mañana vamos a analizar más cosas de los objetos. Vamos a hablar de los wrapping objects y de los dynamic objects. Y vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy, ¿vale? Mañana seguimos hablando de objetos, de otras funcionalidades de los objetos. Y ya el día viernes, por último, vemos un comprendido de todo, que sería cómo desplegar de repente un package, la experiencia de usuario detrás de CK Login. Vamos a ver de los casos de uso como Deepbook, un servicio como un layer cero para construir servicios DeFi sobre SUI ya preconstruidos. Y vamos a andar abundando en más cositas el día viernes, ¿no? Bien, de mi parte es todo. De verdad, me gusta mucho este espacio. Me gusta mucho poder compartir con ustedes un poquito de lo que hemos aprendido por acá. Le agradecemos a la SUI Foundation por permitir este espacio también. Nos ven luego en diferido. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Ahí nos vemos en Discord. Y que tengan linda noche. Un abrazo. Que estén muy bien.